de la Iglesia. El cristianismo del Nuevo Testamento dice ahí que no es una religión ritual. No estamos ahora con respecto al Antiguo Testamento. En este tiempo no es una religión que actúa con tantos ritos. En el fondo es el contacto directo del hombre con Dios por medio del Espíritu. Es diferente ahora nuestra relación con Dios. Antes, por cierto, he sabido que la relación del pueblo de Israel era por intermedio del sacerdote, el cual intercedía por el pueblo, que era una de las principales tareas que él tenía, y también ofrecer los sacrificios que pudiesen agradar a Dios y por medio de ellos traer el perdón al pueblo. Había un intermediario, el sacerdote. Entonces no era algo directo, sino que tenían una forma distinta y usaban esos rituales del sacrificio para poder buscar la presencia de Dios. Hoy es algo diferente. Nuestro contacto con Dios es más directo, ya que todos conocemos, por cierto, que en el sacrificio de Cristo, el velo del templo, donde está la presencia de Dios, ahí se rasgó en dos y el acceso quedó ahora en plena libertad para acudir a la presencia del Señor. Por lo tanto, por medio de su espíritu, hoy día estamos en un contacto directo con Él. Por lo tanto, no impone como algo rígido, una ley, algo que pueda sujetarse uno como para adorar a Dios, sino que deja a la iglesia de toda edad y de todo lugar para que se pueda ajustar al método mejor adaptado para la expresión de su vida, de su conexión con Dios. No es algo que dijera de esta forma es que hay que buscar, de esta manera hay que dirigirse a Dios, hay que estar en su presencia. Es algo que nos da como libertad para hacerlo, para acercarnos. No hay una regla rígida para poder buscar a Dios en este tiempo. Sí tenemos esa libertad de poder expresar nuestro amor a Dios, nuestra adoración a Dios en la forma en que es adaptable en el lugar donde nos encontramos. Hay, sin embargo, dos ceremonias que son esenciales, puesto que son divinamente ordenadas por el Señor mismo. Es decir, hablamos del bautismo en agua y de la cena del Señor. Son dos rituales, dos ritos o dos ceremonias que necesariamente la iglesia hoy tiene. Y en virtud del carácter sagrado que tienen estas ceremonias, se las describe con el nombre de sacramentos o que literalmente significa cosa sagrada a Dios. También se le denomina como juramentos consagrados por un rito sagrado. Se le refiere también como ordenanzas, puesto que fueron ceremonias ordenadas por el mismo Señor. El mismo es el quien entrega esta orden a su iglesia. Ahí tenemos en Mateo 28, 19, ahí está la orden de poder bautizarlo. Entonces, ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la orden del Señor, entonces, para la iglesia, para estos tiempos. Y el bautismo en agua, por cierto, es el rito que comienza la vida cristiana. Es el rito de ingreso a la iglesia del Señor. Y simboliza el comienzo espiritual de la vida del cristiano. Es el inicio, es la vida nueva, es la vida que comienza a ser transformada. Es el comienzo. Por eso el bautismo no está, por ejemplo, no tiene que pasar mucho tiempo para que
el nuevo creyente pueda tomar los bautismos, sino que es al comienzo de su vida cristiana que debe estar en su vida este bautismo en las aguas. No puede esperarse 20 años o 10 años uh, para poder recién bautizarse. No es algo que tenga que esperarse. Hay personas que acusan de que no están preparadas, que todavía no se sienten preparadas y no es así. No son eso las características que hay que tener para el bautismo. No es que uno esté santificado total y completamente, eso sería imposible para descender a las aguas. Son otros los requerimientos que se tienen que tener, que ya estaremos viendo. El bautismo representa fe en Cristo y es administrado solamente una vez en la vida del cristiano. Se bautiza una vez, que es una vez el nacimiento que se tiene en Cristo. Es un comienzo de vida espiritual y por eso es administrado una vez en la vida del creyente. En cuanto al modo, el vocablo bautizo empleado en la fórmula bautismal significa literalmente inmersión o el acto de sumergir, el acto de poder estar bajo el agua. Entonces es el significado literal de la palabra misma, del vocablo bautizo, inmersión. Esta interpretación es confirmada por eruditos en el estudio del idioma griego e historiadores eclesiásticos también, por cierto, que lo avalan. Y hasta estudiosos que pertenecen a las iglesias que bautizan mediante rociamiento o aspersión, admiten que la inmersión fue la forma más antigua y ordenada por el Señor. Sí, verdaderamente conozco algunas iglesias que comenzaron o nacieron por años, estuvieron con el bautismo de aspersión, que luego yo creo que al analizar correctamente las escrituras, ellos cambiaron su forma de bautizar y hoy día lo hacen por inmersión. Conozco alguna iglesia que cambió eso con el transcurso de los años. Así que ese es un modo entonces con respecto a lo que significa la palabra bautismo, que es inmersión. Además existen buenas razones para creer que para los judíos de la época apostólica, el mandamiento de ser bautizado sugería inmersión. Y esto había una forma acostumbrada en esos ritos, en ese tiempo, que estaba relacionada con el bautismo de los prosélitos, que significaba la conversión de un pagano al judaísmo, de alguien que no era judío, que quería pertenecer al judaísmo, tenía que pasar por este rito. El convertido se ponía de pie con el agua hasta el cuello mientras se le leía la ley. Después de lo cual él mismo se sumergía debajo del agua como señal de que estaba limpio de la contaminación del paganismo y había comenzado a vivir una nueva vida en calidad de miembro del pueblo escogido de Dios. Entonces se comprometía a guardar la ley, a obedecer la ley, y eso, por cierto, lo confirmaba sumergiéndose en las aguas. Era una forma, una manera de pertenecer o de recién ingresar al pueblo judío para lograr entonces cumplir su propósito de estar en esta religión judía. El bautismo de aspersión es un bautismo que también después la iglesia tomó, parte de la iglesia tomó esta forma de hacerlo. Cuando
una pregunta es ¿cuándo surgió entonces la práctica de la aspersión o rociamiento, la infusión o derramamiento del agua sobre la cabeza del bautizado? ¿De cuándo comenzó? Ah, primero, cuando la iglesia, por cierto, olvidándose de la sencillez del Nuevo Testamento, fue influenciada por ideas paganas, asignó una importancia no bíblica al bautismo en agua que pasó a considerarse ampliamente esencial para la regeneración. Entonces, acá tenemos una forma distinta que no es confirmada bíblicamente por la misma análisis de la palabra que nosotros pudimos ver ahí, que significa inmersión. Entonces, acá hay una dinámica distinta, diferente, cuando se hace por aspersión. Se le administraba, por tanto, también a los enfermos, a los moribundos, puesto que la inmersión estaba descartada en esos casos. El bautismo era administrado mediante la aspersión. Posteriormente, debido a la conveniencia del método, este se hizo general, fue adoptado por la iglesia. La verdad es que en este caso hay nosotros acá cuando conocimos recién, pudimos apreciar esta fórmula de administrar el bautismo de aspersión a los enfermos o a los que estaban postrados en cama, que no se podían levantar. Y también yo me acuerdo que en mi comienzo incluso también fui parte de aquello, y uno, por cierto, sin saber cómo o lo que hacía en ese caso, ¿no? También fui parte de aquello, entonces al comienzo. Se hacía mucho este ejercicio de poder bautizar a los que no podían salir de sus camas o por sus condiciones para ir al río a ser bautizados como siempre y como corresponde y como lo hacemos ahora, por cierto, en nuestra misión. En el más o menos, en el siglo segundo se encontraron algunos escritos desde el año 200 después de Cristo, y que este escrito está, no lo puse ahí, pero dice de la siguiente forma: ahora bien, con respecto al bautismo, bautiza de la siguiente manera: habiendo enseñado todo esto, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva o en agua que corre. Y si no tiene agua que corre, bautiza en alguna otra agua. Si no tienes agua fría, bautiza en agua tibia. Pero si no tienes ninguna de estas, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces de ahí comienza a tomar fuerza, y es a través de estos escritos que aparecen, es como que se diera autorización de poder realizar este tipo de bautismo por aspersión. Entonces, hace muchísimos años, ciertamente, que esto se realizaba. El método original bíblico es por la inmersión, que está en concordancia con el significado simbólico del bautismo. Es decir, la muerte, la sepultura y resurrección, que está en el libro de Romanos, capítulo 6, el verso 1 al 4. Libro de Romanos, capítulo 6, del verso 1 al 4. Si alguien lo tiene, alguien puede buscarlo para compartir. Si me hicieran el favor. Amén, para estar compartiendo. Amén. Capítulo 6 de Romanos, verso 1 al 4. Dice Sí, por así, favor. dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, amado pastor. Entonces ahí tenemos que el significado simbólico del bautismo está en este texto expresado muy fuertemente. Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la sepultura y la resurrección. Entonces ahí está implícito en este texto, hay un significado muy especial con respecto a el bautismo por inmersión, muerte, sepultura y resurrección. Es un significado importante que, por cierto, al hacerlo por inmersión, uno está ah, prácticamente en obediencia a esta su palabra, ¿no? Y ahora vemos la fórmula. La fórmula. Aquí en esta parte ciertamente hay varias formas que se dan en la escritura. No es solamente la ordenanza que Cristo da, sino que también vemos que los apóstoles también mencionan alguna manera de bautizarnos. Y esto, hay una pregunta, ¿y de qué manera podemos reconciliar el bautismo por inmersión con el mandamiento de Pedro que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Hechos 2:38. Ahí dice que cada uno se bautice en el nombre de Jesús. No es la fórmula que Cristo dio en Mateo 28:19. Pero ahí la pregunta es cómo reconciliar ambas cosas, cómo poder entender ambas cosas. Estas últimas palabras, por cierto, no representan una forma bautismal, lo que mencionó Pedro ahí, sino que simplemente una declaración de que tal persona era bautizada al reconocer a Jesús como su Señor y como Cristo. Es reconocerlo. Era una forma de poder aceptarlo, reconocerlo en su vida. Por ejemplo, la Didache, documento cristiano del año 100 después de Cristo, dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando procede a describir este documento, el rito en detalle, prescribe la fórmula trinitaria. Entonces, también ahí se encuentra, por cierto, en el año 100, la fórmula trinitaria como cuando lo describe al final. También hay, no solo con Pedro, hay esta situación, sino que también el apóstol Pablo menciona ahí que Israel fue bautizado cuando cruza el Mar Rojo. En Moisés fue bautizado. No se refiere a una fórmula que fue pronunciada en ese momento ahí, sino que significa que en la virtud del pasaje milagroso por el Mar Rojo, los israelitas aceptaron a Moisés como el guía y maestro enviado por Dios. Es una aceptación de quien le está dirigiendo. Uh, hay que ver que cuando también hablamos de los prosélitos para poder formar parte del pueblo de Dios, tenían que también sumergirse en las aguas. Y más o menos esto es como la misma forma que Pablo menciona, y que el pueblo de Israel se sumergió fue bautizado en el mar, en este caso para reconocer
que Moisés es su guía enviado por Dios. De igual manera, al ser bautizado en el nombre de Jesús, significa entonces también encomendarse por completo y enteramente a Él, como el Salvador enviado del cielo, y la aceptación de su gobierno y dirección implica la aceptación de la fórmula también dada por Jesús mismo en Mateo 28:19, ir por el mundo, por las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, indica la misma que la aceptación de esta fórmula que Cristo dio. Es una aceptar al líder, es aceptar a alguien, es aceptarlo como guía, en este caso de Moisés. El pueblo acepta a Moisés como guía. Así también cuando eran bautizados en el nombre de Jesús, también ellos aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Punto 2, la fórmula, continúa la fórmula en Mateo 28:19. En la orden dada por el Señor mismo en la gran comisión, que todos, por cierto, conocemos muy bien. Ahí está mencionando claramente el Señor que es un bautismo, y la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula que es la fórmula original bíblica. No, no debe, por cierto, no se debe, sino que eh, aceptar aquella forma que Cristo mencionó ahí para todo su pueblo. Con respecto a al candidato, todos, todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados, ejercitan una fe viva en el Señor Jesús, son elegidos para el bautismo. No todos acá en cuanto a la elección del candidato, aquí vemos que también, por cierto, hay no, no sé cómo expresarlo, pero hay una debilidad en esto, que uno ve que las personas vienen al Señor, se bautizan, y vemos a muchos después que dejan el Evangelio, se vuelven atrás, ya no siguen. Entonces uno pregunta, ¿verdaderamente ha habido fe o ha habido arrepentimiento? Aquí hay dos cosas mencionadas. Para poder ser candidato tiene que tener primeramente arrepentimiento, un gran arrepentimiento en su vida, y la fe en el Señor Jesucristo. Dos cosas importantes que se tienen que dar en la persona que va a tomar los bautismos. No es bautizarse porque quieren bautizarse, sino que realmente necesitan tener un gran arrepentimiento, si no, entonces no pueden bautizarse. Y uno lo ha visto en realidad que en el hecho de que hay personas que, aunque en una charla usted les pueda decir, verdaderamente estás convencido, eh, te sientes bien, hay un gran arrepentimiento en tu corazón, aunque uno haga preguntas al candidato, pero él se siente seguro. Pero la verdad es que después ve que hay algunos que se vuelven atrás. Entonces uno se pregunta a sí mismo, ¿realmente no estaba total y completamente arrepentido? O sea, no era un correcto arrepentimiento. Y esa es una de las cosas que uno quisiera entenderlo, no saber verdaderamente está arrepentido, puede bautizarse, porque aunque uno le pregunte varias veces, pero ellos lo manifiestan que sí, están convencidos, ¿no? Y lo hacen. Y uno no puede decir que no, porque son ellos los que están viendo su corazón, están viendo sus sentimientos como están delante del Señor. Están decididos, lo hacen, pero lamentablemente se ve que hay resultados negativos en algunos de ellos. En la Iglesia Apostólica el rito
venía acompañado de las siguientes manifestaciones externas. Primero, la profesión de fe. También oración y votos de consagración. Tres cosas importantes de lo que es en la vida de candidato. Tres cosas importantes. Hechos 8:37. ¿Alguien me lo puede buscar? Hechos 8:37. Por favor. Hechos, capítulo 8, verso 37. Sí. Amén, pastor. Hechos, capítulo 8, verso 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ahí se ve, ¿no? Que en este caso tiene que haber fe, fe en el Señor, fe. Crees de todo corazón, crees de todo corazón, estás seguro, hay una fe grande en ti. Si hay seguridad realmente, si cree de todo corazón, está bien, puede bautizarse, puedes. Entonces hay que tener una fe grande, no una fe que a veces es emocional y con las emociones no, ciertamente no hay ninguna seguridad con respecto a eso de que después persevere siempre en el Evangelio, ¿no? Por eso es que se ven a veces personas que, como mencionaba anteriormente, retroceden y no avanzan en el Señor, se quedan. Eh, Tal vez pensaron que tenían una buena fe, que creían en Dios, lo recibieron, lo confesaron, pensaron que estaban arrepentidos, pero lamentablemente no era así, porque a veces lo que se ve después es malo, ¿no? Ver retroceder a una persona, quedarse después de haber hablado públicamente, confesado una fe públicamente y que después vuelva atrás. Eso es lamentable, es penoso ver esas situaciones. Entonces acá Felipe le hace la pregunta también al etíope y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces hay que creer fuertemente, no es un asunto de emociones, sino que hay que realmente tener una fe viva en el corazón y estar decidido a ir, decidido a servir al Señor, a seguir al Señor, para que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios en la vida futura. Entonces, el creer, el tener fe es una de las de los primeros requisitos que se necesita en la vida del que se va a bautizar. No es algo porque me gusta, porque me agrada, porque veo que es lindo. No es un asunto de emociones, sino que tiene que haber una convicción en la vida de la persona que va a bautizarse. Tiene que haber una convicción completa, total. Eh, no es porque vea a otro que lo hace y se tiene que bautizar él también o quiere bautizarse. No es no es por otra persona, sino que es uno personalmente que tiene que revisar su corazón y ver si va a contraer este compromiso delante del Señor. Si puedes, bien. Si crees, puedes y puedes hacerlo. Si no crees, entonces mejor no lo haga. Y lo segundo es oración. ¿Por qué oración? Ahí vemos Hechos 9, 11 y 12. Si alguien puede darle la lectura ahí. Hechos 9, 11 y 12. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Amén. Amén. Ahí tenemos un acto que conocemos muy bien, la conversión de Saulo, yendo camino a Damasco, y es en esa, en ese encuentro con el Señor, él, por cierto, es afectado fuertemente, quedando ciego. Le entran la voz le dice que entre a aquel lugar de la ciudad para que pueda allí, se le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y ahí vemos cómo hay un hombre que es enviado de parte de Dios para que pueda ir a colocarle las manos. Y este hombre tiene miedo, tiene temor porque conoce que Saulo es un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Y por eso le cuesta poder también obedecer en ese segundo, o no sé qué pasaría por su cabeza, yo creo que el temor, en fin, pero él va, obedece al Señor y le dice que al ponerle las manos, prácticamente recibe la vista inmediatamente. Hay un milagro de Dios ahí. De verdad, este hombre que hizo tanto daño a la iglesia, Dios lo llama. Y también este hombre tiene que pasar por el mismo camino que todos, tiene que bautizarse. Y en el verso 18 del mismo capítulo 19, ahí le da, ahí tiene la acción del bautismo. En el verso 18, ahí dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Levantándose fue bautizado. Entonces, vemos que en la vida cristiana, el bautismo está bien al inicio, al comienzo de la aceptación de Jesús. De comenzar este camino en la vida cristiana es al comienzo. Ahí vemos a Saulo, ¿no? Convertirse a Cristo y ser bautizado luego, ¿no? Son un par de días solamente y ya recibe el bautismo. Eh, es importante que este hombre de Dios, en su comienzo, al tiro, en forma inmediata, también se cumple en él este requisito, esta ordenanza del Señor. Él la cumple igualmente. Igualmente como Jesús al principio también él cumple esta ordenanza al comienzo, al inicio de su ministerio. No después, sino al comenzar. Inmediatamente él, la apertura de su vida, de su ministerio es con el bautismo. Entonces comienza iniciando con este rito sagrado, este rito especial del bautismo en agua. Y aquí también Saulo, igualmente en el inicio de su vida, de su encuentro con Cristo, en el comienzo, también él recibe el bautismo en agua. Vemos que hay personas también que toman el bautismo después de haber avanzado ya varias veces, varios años, y después toman el bautismo, es como que si hubiera indecisión, pero está bien si lo hacen de todo corazón. Votos de consagración, tercer punto. Primera de Pedro 3:21. ¿Alguien me puede ayudar ahí? Por favor. Amén. Acá lo tengo.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cierra paréntesis. Por la resurrección de Cristo. Amén. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos el bautismo que menciona ahí. Dice que ahora nos salva, pero entre paréntesis hay algo importante ahí que destacar ahí. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, ¿no? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ah, porque usted entra al agua, pero si no tiene la forma correcta su corazón para después salir dispuesta a una vida nueva, distinta, diferente, usted va a salir de la misma forma que entró al agua. Entonces, tiene que haber una conciencia que no esté cauterizada, ¿no? Hay buena conciencia y mala conciencia. Ah, la conciencia, por cierto, es algo importante en la vida del cristiano, ¿no? No es cualquier cosa. La conciencia tiene que ver eh, con esa vocecita especial que Dios nos ha dado al crearnos, al hacernos, ¿no? Nos puso eso en nuestra vida de poder conocer lo que es bueno y lo que es malo. Eh, la conciencia nos ayuda muchísimo en cómo saber si estoy haciendo lo bueno o lo malo, si estoy haciendo lo correcto o no. ¿Ve? El conocimiento interior del bien que debo hacer y el conocimiento también de lo malo que no debo hacer, que debo evitar. Entonces la conciencia me dicta, me dice si estoy bien o estoy mal. Es un conocimiento reflexivo de las cosas que puedo o no puedo hacer. Esa es lo que el candidato, por cierto, al bautismo tiene que tener, una conciencia tranquila de que está haciendo bien las cosas, de que no lo está haciendo apresuradamente o obligado porque alguien le está diciendo tenés que bautizarte. No es porque otro le diga, sino que es una decisión personal, no es una cosa a la ligera, lo que hay que ver bien lo que está haciendo, a reflexionar en ello, saber que lo que está haciendo está correcto. Entonces no es algo rápido, sino que es algo que verdaderamente el hombre o la mujer de Dios que va a tomar este compromiso con Dios, que va a hacer este acto tan importante en el Señor, sepa que lo está haciendo bien y que no es algo que está haciendo apresuradamente. Tiene que estar convencido de que verdaderamente lo va a hacer correctamente. Entonces, necesario en las mismas, ciertamente antes se dan charlas. ah, Me acuerdo yo que antiguamente no se daban charlas, simplemente se hacían algunas predicaciones alusivas, como es, por ejemplo, el bautismo de Jesús. eh, y eso era solamente lo que uno entendía, que porque Cristo se bautizó, nosotros también tenemos que bautizarnos. Y por cierto, no estaba mal eso, sino que necesitamos conocer mucho más allá lo que es el tema del bautismo. Entender que el bautismo eh, tiene que haber fe, tiene que haber un buen arrepentimiento, que es una de las cosas que también hay vamos a tomar esa palabra arrepentimiento, para verla muy bien en la próxima clase. Creo que ahí hay que darle con mucha fuerza a eso porque creo que como cristianos debemos ser cristianos bien arrepentidos y convertidos a Cristo. Entonces, necesitamos estar correctamente para bajar a las aguas. La persona que va a tomar este, esta ordenanza
tiene que saber lo que está haciendo, tiene que tener claridad en lo que está haciendo, eh, saber que tiene, que cree en el Señor, que tiene una fe correcta, no una fe mezclada, eh, porque de afuera traímos esa fe que no es correcta. Y si uno al comienza a retrasa en la mente y se acuerda del principio nuestro principio, el mío, no era correcto en cuanto a la fe, porque yo creía en otras cosas. Entonces esa fe que la trae uno es una fe mezclada. Eh, por ejemplo, acá mismo había un lugar que se llamaba Santa de la Piedra, ¿no? Y que si uno iba a clamarle ahí, le iba a conceder lo que uno estaba pidiendo. Entonces uno creía en estas cosas y hacía esas cosas. U otra que creía uno en las machis o iba, no sé, pues. Entonces hay una fe mezclada, creer en el horóscopo, en fin, en muchas cosas que de verdad, amados, esa fe eh, eh, no tiene que tener mezcla, sino que tiene que ser una fe genuina en el Señor, creer sinceramente en el Señor, tener una fe arraigada en Cristo para ir a las aguas, una fe clara, una fe fuerte, no con mezcla. Entonces, estas cosas son las que necesitamos tener, estas tres cosas. ¿Ve? El candidato debe haber una buena fe, debe tener oración, comunión con Dios y una conciencia consagrada a Dios. Que la conciencia le diga, estás bien, estás haciendo lo correcto, una buena conciencia. Entonces, eh, también dijimos que todos los que sinceramente se arrepentían de sus pecados y ejercitaban esa buena fe son los candidatos correctos. Un gran arrepentimiento y una buena fe. Necesitamos eh, personas arrepentidas de verdad y convertidas a Cristo para poder bautizarlos. Yo creo que todos los pastores han tenido experiencia de los años que se han bautizado muchos hermanos y hermanas. Ciertamente uno ve después que hay varios de ellos que no están. Y eso es decepcionante, eso es algo que uno nunca quisiera verlo, nunca quisiera verlo. Entonces, por eso es que es bueno recalcar, ¿no?, que el arrepentimiento es un fundamento importante en la vida cristiana y necesitamos ver eso. Necesitamos saber que no es simplemente ir y de entrar al agua y salir y basta con eso para cumplir. Y tampoco es eso de cumplir, sino que es hacer este acto de todo corazón para el Señor, de todo corazón. No tiene que ver una liviandad para hacer esto, tiene que pensarse bien, tiene que eh, tomar la decisión en una forma correcta, no apresurarse, sino hacerlo correctamente bien. Ser sincero uno mismo, tener la convicción de que lo que va a hacer es correcto. Eso es la buena fe. La fe, bueno, la teoría, la fe dice claramente ahí en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo en la cabeza esa teoría, pero ahora hay que llevarla a la práctica. Entonces hay que llevarla a la fe viva, a la fe de acción, a la fe que cree verdaderamente en el Señor. Yo sé que esa fe es acción, o como dice Santiago, que la fe sin obra es muerta, ¿no? La fe es acción, es hacer. Y esa buena fe que debe tener cada candidato para poder ir a las aguas. Un buen arrepentimiento. El ser arrepentido y convertido, la verdad es que uno puede decir que la fe en el cristiano debe ser lo más grande. Y en realidad que
lo más grande debería ser el arrepentimiento en su vida. Porque si hay un cristiano que tiene mucha fe y la fe puede trasladar los montes, dice, pero Corintios dice que aunque si tuviera esa fe y no tiene amor, de nada sirve. Entonces, necesitamos tener cristianos arrepentidos y convertidos a Cristo, que cambien sus vidas, que haya un buen testimonio de vida en ellos, y que no solo porque tengan mucha fe, digan que tienen fe, pero hay personas que dicen que tienen fe, pero su vida no está encuadrada a la voluntad del Señor. Así que para, para mí ciertamente es importante ser bien arrepentido y convertido al Señor. Eso es lo más relevante en la vida del cristiano, porque eso le trae un buen testimonio a su vida. Hay que revisar siempre el arrepentimiento, no hay que, eso fue el primer paso que di al principio, porque debo ser siempre un cristiano arrepentido, o sea, estar revisando mi arrepentimiento, si está correcto, no está correcto, soy cristiano bien arrepentido, no, hasta el día de hoy, amado, hay cristianos que no tienen un buen arrepentimiento en su vida. Tenga que usted estar cuidando esa parte. Todos, debemos estar cuidando esa parte. Que no se dañe esa parte, que sea fuerte y que nada lo pueda doblegar. Y que por hoy ciertamente veremos hasta esta condición del candidato, viendo su condición, viendo lo que necesita para poder estar yendo a las aguas. Pero quiero la otra parte dejarla para el final, porque me dijeron en 2 clases compartir eh, esto con respecto al bautismo, y lo que quiero en la otra clase es fortalecer lo que es el candidato, lo que requiere, como es arrepentimiento y fe, y cada una de estas cosas, esto es detallarlo, por cierto, y fortalecer en la próxima clase. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo, que el Señor tenga que añadir bendiciones a este tema tan importante.